Buenas noches, siniestros. Bienvenidos. Si te gustan las historias de terror, te invito a suscribirte. Cada día somos más siniestros. El relato se titula Espíritus chocarreros. Derechos de autor, Alex Morales Gómez. La definición de estos espíritus son aquellos que no hacen daño, son inofensivos. Pero también entre estos se mimetizan algunos que pueden ser peligrosos y muy dañinos. Llegamos a vivir en una casa de alquiler. Desde que la tomamos, el dueño nos dijo que en esa casa habían espíritus chocarreros, pero que estos no eran dañinos, por eso la casa estaba tan económica, ya que a algunas personas no les gustaba aquellas cosas. Llegamos a vivir mi esposa y yo. Estábamos recién casados y mi empleo no me daba para algo más costoso. Así que decidimos aceptar los espíritus. El dueño nos dijo que movían cosas, se escuchaban ruidos, pero no pasaban de ahí, esa misma noche. Mientras mi esposa y yo estábamos en la cama mientras nos dormíamos, pues aún no teníamos ni para una televisión, cuando escuchamos unas canicas rodar por toda la sala de la casa, pasar por debajo de la puerta y llegar hasta nuestra habitación. Cuando llegaron allí, nosotros por inercia encendimos la bombilla, para ver lo que era, pero allí no había nada. Así que sonreímos y dijimos, los espíritus chocarreros. Volvimos a apagar la luz, pero al hacerlo el cuarto se hizo frío, tan frío que nos debimos tapar de pies a cabeza y empezamos a temblar de una manera extraña. Sentimos cuando las canicas rodaron de nuestra habitación hacia afuera. Cuando pasaron bajo la puerta también se fue ese frío que nos cubría. Cuando llegaron a la sala, se escuchó una risa tenebrosa y espeluznante. Eso no era ningún espíritu bueno. Lo que escuchamos nos heló la sangre. Después de la risa, todo se quedó en calma, así que abracé a mi esposa y le dije que durmiéramos. Llevábamos poco de quedarnos dormidos, cuando un grito lleno de terror nos despertó. Cuando despertamos sentimos como los muebles de la casa eran arrastrados de aquí para allá. Se escuchaban murmullos de personas, al parecer hablaban entre ellos, pero de un momento a otro daban gritos, como de alguien que estuvieran torturando. La verdad no podíamos dormir así, aunque tuviéramos en mente que eran inofensivos. Con el terror que estos despertaban no había manera de conciliar el sueño. Volví a encender la bombilla. Fui hasta la sala para ver cómo estaban los muebles, pero para mi asombro y el de mi esposa que iba a las espaldas mías, todo estaba en completo orden. Volvimos a la habitación y al apagar la luz, volvió esa risa tenebrosa y cavernosa. Sonaba como si se burlara de ese terror que estábamos sintiendo. Esa noche no dormimos. Pasamos toda la noche tapados con nuestra cobija, escuchando el mover de objetos, los murmullos y de cuando en cuando aquella risa que era imposible escucharla y no llenarse de terror. Al amanecer, cuando estaba a punto de salir el sol, sentimos rodar de nuevo las canicas y todo volvió a la normalidad. En la mañana yo debía ir a trabajar, pero mi esposa no quería quedarse en aquella casa sola. Pero no había de otra, había que ir a ganarme el pan. Ella a regañadientes se quedó. Yo le veía en sus ojos el terror de quedarse sola en esa casa endemoniada. No quería dejarla, pero ¿qué se podía hacer? Volví en la tarde. Ella estaba nerviosa y no se podía quedar quieta. Me decía que no eran espíritus buenos. Le pregunté si había sentido algo en el día, ya que el dueño nos había dicho que en el día no pasaba nada. Ella me dijo que no había sentido nada, pero la sensación de que alguien está allí, de que alguien te observa, la acompañó a todo momento. Es algo más terrorífico que sentir o ver a alguien
Como todas las noches nos íbamos temprano a la cama. Fue así que sentimos el rodar de las canicas y supimos que aquello iba a hacer sus fechorías. Cuando las escuchamos entrar en la habitación, algo nos jaló la cobija y nos la tiró lejos. Esto acompañado de una risa que no hay manera de describir, solo que es tan terrorífica como nada que hubiésemos escuchado en la vida. Fui a encender la luz, pero el bombillo no funcionaba. En ese momento escuché de nuevo esas voces que cuchicheaban a mi lado, como hablando de lo ingenuo que era, de un manotazo. Tomé la cobija y volví a la cama con mi esposa. No podía ser que dos adultos estuviéramos allí cubiertos de pies a cabeza, esperando que un pedazo de tela nos protegiera de eso que había en la casa. Las canicas rodaron a la sala y allí empezó el caos. Ya no solo era el mover de muebles y objetos. Sentíamos como todo volaba por los aires. Lo único que nos animaba era que nada era real. Al fin solo eran ruidos, pero aquella risa diabólica nos hizo volver a la realidad. Estábamos tratando con algo que no era de este mundo y por lo que escuchábamos tenía mucho poder. En la mañana descubrimos que aquello eran más que espíritus inofensivos. La sala estaba vuelta a un caos, todo destrozado e inservible. Como el día anterior debía ir a trabajar, ahora era yo el que no quería dejar a mi esposa allí sola, pero nada podía hacer, ni ella irse donde un vecino. No conocíamos a nadie allí. Así que me marché viendo cómo ella lloraba por el temor que le daba quedarse allí sola. Cuando volví en la tarde, no la vi asustada, más bien pensativa y perdida. Le hablaba y contestaba con monosílabos. Ella no era así. Algo le había pasado durante el día. Yo ese mismo día hablé con un compañero del tema y me dijo que no se debe confiar en esa clase de espíritus. La verdad es que los malignos se esconden entre estos para hacer el mal y pasar desapercibidos. Así que ese mismo día decidí que al día siguiente me marcharía con mi esposa de aquella casa. Pronto nos fuimos a la cama. Cuando mi esposa se estaba cambiando, pude ver en su espalda 5 arañones. Le pregunté qué era aquello. Me respondió que cosa de los espíritus buenos. La casa se quedó en tinieblas. Se fue el fluido eléctrico, pero solo en nuestra casa, porque en la calle se podía ver la luz de las farolas y de otras casas. Apenas quedamos en la oscuridad, sentí unas manos que jalaron de mis pies queriéndome arrastrar. En esta ocasión no escuchamos las canicas, la presencia apareció allí. Apenas llegó la oscuridad, mi esposa gritaba que nos dejaran en paz. Mientras yo me agarraba a la baranda de la cama para no dejarme arrastrar, aquello bufaba como un animal. Yo podía sentir su aliento rancio, sus resoplidos se escuchaban en toda la habitación. Mi esposa rezaba en voz alta, pero aquello parecía no afectarle, porque la habitación se volvió un torbellino, donde todo volaba por los aires mientras me jalaba a mí y bufaba como toro de casta. Yo pude ver al lado de mi esposa otro que era el que daba esas risotadas diabólicas. En un momento creí que eran 2, pero en medio de la penumbra podía ver que eran muchos. La habitación estaba llena de seres endemoniados que nos querían llevar con ellos. Estos murmuraban entre ellos, como haciendo planes para acabar con nosotros. A la distancia se escuchó el maullido de un gato y todo volvió a la normalidad. No supimos cómo pasó, pero de un momento de caos y terror, pasamos a la completa tranquilidad. Mi esposa y yo nos quedamos ahí sentados en la cama. Allí nos encontró el amanecer. Yo tenía 3 arañazos en mi pierna donde aquello me agarró. Esa misma mañana nos fuimos a vivir a una casa cerca de allí. La casa aún la siguen alquilando con el tema que allí hay espíritus buenos.
Mi esposa y yo sabemos que no es así, y la cicatriz de ella en su espalda y la mía en la pierna nos dicen cuál es la realidad. Like y no olvides suscribirte.